Dentro del volante que distribuyó el gobierno del Distrito Federal para destacar los beneficios de este incremento de 3 a 5 pesos el precio del boleto, llama la atención la forma de cómo concluye. Y dice, te recordamos que este será el único aumento del sexenio. El planteamiento y lo que nos puede ir generando una reacción es, ¿realmente será cierto? Y esto dará pauta para otro tipo de movilizaciones. Mientras tanto, lo que sabemos es que hoy hay iniciativas de movimientos como Tú Mandas, Salvar la Patria, Metro Popular. ¿Cómo ves ese tema en este momento, Jorge? Pues bueno, la estrategia política es dejar que estas movilizaciones pues vayan poco a poco decreciendo, pero la coyuntura del país hizo que explotara esto, ¿no? Ahora es la manifestación en contra del aumento de la tarifa al metro, se une con la manifestación de la reforma energética, con los que quedan inconformes de la reforma política. Entonces es una especie de aglomeraciones de peticiones ciudadanas, ¿no? Entonces es una especie de explosión en el DF, ¿no? que ya viene desde que los maestros tomaron el Zócalo. Entonces la capital sigue en manifestación constante. Ojo, muy importante, la regulación de las manifestaciones. Es un tema que está en coyuntura y no es posible que este tipo de iniciativas que vayan en contra de nuestra libre expresión, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo muy en cuenta en esta coyuntura, ¿no? Ahora, regresando al aumento al metro, lo que le pedimos al gobierno del Distrito Federal es que genere mejores políticas públicas para la ciudadanía, y le está pegando duro a la clase baja, que es la que utiliza el metro, ¿no? Vamos a pegarle duro a los que usan el auto, que sí tienen para pagar gasolina. Aumentar el precio de la gasolina es una buena política pública, ¿no? Aunque eso ya es decisión federal. No invertir en segundos pisos, no invertir en supervías. O sea, eso nomás hace que más gente utilice su automóvil. En vez de eso, invertir en más Metrobús para el DF, que hay que, así como tachamos el aumento de la tarifa del metro, hay que ponerle palomita al Metrobús Línea 5, que fue una excelente política pública. Vas al Metrobús Línea 5, hay excelente accesibilidad, hay una ciclovía, las maquetas las repararon, cualquier persona en silla de ruedas en toda esa línea puede pasar sin ningún problema y transportarse de extremo a extremo. Ahora, que siga con ese tipo de políticas públicas y no con la incongruencia de seguir construyendo segundos pisos, pasos a desnivel, políticas que solo favorecen al automóvil y que quitan espacio público a la ciudadanía y que solo generan más contaminación, etc. Entonces, esa es la conclusión. O sea, gobierno invierte en un buen sistema de transporte público que sí tiene que estar financiado, y queremos transparencia. Si no, el resultado va a ser, pues me salto. Gracias, Jorge. ¿Quién gana? ¿El gobierno del Distrito Federal? ¿El usuario? ¿El sistema nacional del Sindicato de Trabajadores del Metro Colectivo? Sobre todo porque en los últimos 12 años se ha incrementado en 3 ocasiones el precio del boleto, y pareciera ser que aún todavía está pendiente la pregunta, ¿quién gana, Vladimir? Bueno, sin duda toda política pública tiene que ser integral. En este caso estamos analizando un tema específico, es el metro. Hay una relación directa entre el alza del costo al transporte colectivo y el alza en el costo de los energéticos. Eso es inevitable. Pero si la pregunta me la haces, ¿quién gana? Gana el sindicato del sistema colectivo metro, porque le dan más dinero, ¿no? Es decir, lo están premiando y no han hecho nada hasta el momento, a nivel de sindicato y a nivel de gobierno, para que nosotros, la ciudadanía, los estemos premiando con esta alza. Es decir, no hay transparencia aún, no hay un servicio eficiente, si bien, como dice Luciano, es eficaz, no es eficiente, y presenta graves problemas a un corto plazo. ¿Ah? Hay un ejercicio, y esperemos que no ocurra algún accidente dentro del metro en las próximas ocasiones. En ese sentido, ¿quién gana? Gana el sindicato, gana el corporativismo, ganan las viejas prácticas de gobierno, pierde la ciudadanía. Para la gente que nos ve en los estados, si viene a la Ciudad de México y va a abordar el metro, le pido por favor que tome sus precauciones, porque será toda una gran aventura. Desde luego, Vladimir. Luciano, por supuesto que nuevamente nos metemos al terreno si esta ha sido la mejor decisión, si hay instrumentos de rendición de cuentas, y seguramente sigue siendo un tema pendiente. ¿Tú qué opinas, Luciano? Es un tema de rendición de cuentas general, no solamente del metro, ¿no? Es un tema de todo el presupuesto del gobierno y no solo del DF, un presupuesto general. Comentábamos ahorita el corte, se politizó esto, pues, por supuesto, por los temas, la CENTE, digamos, la reforma educativa, política, la energética,
y que se necesita mantener movilizada a la ciudadanía para este estado de oposición, digamos, y de radicalización de la política que al final va a llevar al gobierno, al partido Morena, si es que siguen haciendo este buen trabajo propagandístico, ¿no? De utilizar términos como popular y la patria y todos estos términos de la nación subjetivos, ¿no? Que uno no sabe qué significan bien y quién entra dentro del pueblo y quién no. Pero al final yo creo que el tema de la transparencia va siempre con fuerte ciudadanía junto. Yo creo que ha habido muy buenos movimientos ciudadanos en el Distrito Federal legítimos. Por ejemplo, la iniciativa de la prohibición de las manifestaciones o regulación de las manifestaciones es una gran estupidez, ¿no? El problema es que por el otro lado tienes manifestaciones corporativas que no son ciertas, que no hay ciudadanía detrás, ¿no? Tienes simplemente grupos corporativos que van a mostrar músculo, como se le llama en la jerga política. Entonces, tienes esta ambivalencia también, pero yo creo que en el DF sí tenemos la mejor ciudadanía o el mejor capital social nacional, y no es porque gobierne el PRD o no o lo haya hecho bien o mal, ¿no? Sino simplemente porque es la capital y porque tenemos un gran foco económico aquí. Y para terminar el comentario de los segundos pisos y supervías, pues fíjense, tú mencionabas hace rato que sabemos que está detrás de esto, del movimiento Postmesalto en contra del alza del metro, grupos de Morena. Cuando estuvo López Obrador hizo un segundo piso enorme, gratuito. Por lo menos el que hizo Ebrard fue con recursos privados en parte y se cobra, se le cobra a los privados, ¿no? Y hizo mucho Metrobús. López Obrador empezó una línea de Metrobús que le quedó mal y tuvo que rehacer Ebrard y puso un segundo piso para los ricos, ¿no? Además quería subsidiar la gasolina y Morena quiere subsidiar la gasolina. Entonces, sí hay que pedirle a la ciudadanía que analice bien las propuestas, vea congruencia y que estamos en un país que requiere propuestas y análisis y requiere menos propaganda y menos radicalización. Sí, claro, y además tiene que ver muchísimo, Luciano, en los intereses políticos que se están moviendo cada vez que el jefe del gobierno capitalino está tomando una decisión como la de haber incrementado el precio del boleto. Pareciera ser que hay intereses electorales, pareciera ser que hay intereses que tienen que ver con quitarle posicionamiento político al jefe del gobierno capitalino. ¿Tú cómo observas esta perspectiva? Pues mira, lo que vimos es que Mancera, al no ser uno de los militantes tradicionales del PRD, lo que sufrió al llegar al poder, lo hemos comentado en otros espacios acá, es que se debilitó y se alejó un poco del PRD. Y al entrar al poder, y en este contexto de las elecciones de 2012, muchos grupos se alejaron de él, y él no tuvo más remedio que colgarse de donde podía, y uno de los que se colgó pues, fue el gobierno federal, evidentemente, ¿no? Y tiene muy buena relación ahora con Enrique Peña Nieto. Y por eso pues, es un traidor al movimiento radical de las izquierdas. Entonces, todo este aumento al metro pues, fue el primer golpe que pudieron ver como popular para irse sobre él, ¿no? Y como bien mencionabas, vemos una lucha interna y que al final es político y es propaganda, ¿no? Entonces, quisiéramos ver más propuestas, insisto, a veces es un poco ridículo en nuestra política mexicana cómo acaba en palabras como, insisto, pueblo, la nación, y no vemos un análisis de subsidios. Sí, claro. Aumenta la tarifa eléctrica pues porque nuestra generación de electricidad es precaria y con instalaciones precarias, y eso hace que aumente el metro, porque el metro es el mayor consumidor de energía eléctrica en este país. Y se ha jugado ideológicamente, Luciano, con el término de participación ciudadana, confianza ciudadana. Ha habido una manipulación sobre el tema también. Por supuesto, no hablan a nombre del pueblo y ese partido político Morena es ahora el vocero oficial del pueblo y de la ciudadanía, ¿no? Dices, bueno, hay otras facciones, la reforma energética, que consulten a la gente, pero de verdad, ¿no? O bueno, por lo menos ahí tenemos nuestros representantes en las cámaras, que ahora no valen para ellos, ¿no? Todos están aliados en una gran mafia, ¿no? Entonces a mí me parece absurdas muchas cosas de estas, pero creo que sí deben tomarse políticas transversales y tomarse en cuenta esto. Desde luego, y tiene que ver mucho con este contexto, ¿no, Vladimir? Sí, no, digamos que habría un pensamiento integrador en lo que hemos conversado, Jorge, también Luciano, Limber, que sería, ¿realmente los espacios públicos son de la ciudadanía o están siendo secuestrados? ¿Y quién los tiene? ¿Son cautivos los espacios públicos? Es lo que estamos viendo vulnerado. Los ambulantes privatizan el espacio público. Claro. ¿Y dónde está la protesta al contrario? Y debidamente consentido por las autoridades. Porque agarran el espacio público y se lo apropian. Y yo no veo que nadie hable de que se está privatizando el espacio público como dicen que se va a privatizar el petróleo, que no es un bien público. Claro. Ahora, no es solamente el contubernio de autoridades, debe haber también el contubernio del sindicato para que prolifere el ambulantaje. Imaginemos, 5 millones de usuarios diarios que se trasladan por la red del metro colectivo. Desde luego es un gran mercado en movimiento. Y tiene que ver con colusiones y desde luego alianzas que hay entre seguramente autoridades y sindicatos. Y en este sentido, si hablamos de espacio público, quiere decir, si yo no lo pago, alguien más lo va a pagar. No hay nada gratis en ese sentido. Yo no pago, ¿no?, mi entrada al boleto, pero alguien que trabaja sí está pagándolo. El gobierno no está siendo responsable. Si las políticas populistas, derrochistas,
y falta de estrategia por un bienestar más integral continúan, considero que la ciudadanía, todo aquel que todos los días sale, ¿no?, con la intención de salir adelante y rescatar el espacio público, va a ver perderlo y va en detrimento de eso. Sí, claro. En conclusión, el metro está en crisis. Desde luego, se sabe, pero es una medida coyuntural. Se incrementa el precio al boleto del metro de 3 a 5 pesos, pero resulta ser que no están muy claros los mecanismos de rendición de cuentas. También observamos de que el sindicato no entra en el contexto, no lo vimos participar. Desde luego, deja entrever que el sindicato asintió también el incremento, pero que no hay mecanismos de rendición de cuentas. Hay manifestaciones que llevan un trasfondo político ante este incremento a la tarifa del boleto del metro, y queda patente y claro que es posible que obedezca a una decisión dentro de las filas del mismo perredismo, en donde, desde luego, hay una señal de que quieren debilitar el posicionamiento político del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Soy Limber Ramos, muchísimas gracias, les agradecemos su asistencia, pero la opinión usted la tiene al final. Feliz Navidad, pásela muy bien con sus seres queridos. Muy buenas noches. Vladimir, muchísimas gracias. Gracias, Luciano, Limber, buenas gracias. noches. Jorge, Limber, qué gusto. gracias. Feliz Navidad. Igual.